Bueno, para los que son nuevos o nuevas, todos los apuntes que yo voy tomando en la clase, pues se les comparte por Google Drive y la grabación de la clase lo mismo, ¿sí? Se les comparte por Google Drive. Lo que sí también, porfa, dentro de lo posible traten de participar activando el micrófono, ¿sí? Porque yo el chat no lo puedo ver porque estoy viendo la pizarra, ¿sí? No estoy viendo la pantalla del Google Meet, ¿sí? Yo estoy viendo constantemente la pizarra blanca. Entonces, bien. Eh, Vamos a arrancar a trabajar con esto. Ahí puede ser que alguien esté con el micrófono abierto, azul, si podés mutearlo y ahí abajo ya, buenísimo. Igualmente no hay problema, o sea, cuando quieras hablar o participar lo prendés y listo, ¿sí? Y bueno, eso. Vamos a arrancar. Entonces, lo primero que ustedes arrancaron a ver después del primer parcial, ¿sí? Son tres formas, ¿sí?, de transferencia de energía. ¿Sí? Básicamente ustedes arrancaban a ver esto. Tres formas de transferencia de energía calórica. ¿Sí? ¿Qué significa transferencia de energía calórica? Lo que significa es el transporte de un punto a otro de energía en forma de calor. ¿Bien? O sea, lo que vamos a estudiar en la clase de hoy van a ser tres formas distintas, ¿sí? Tres formas distintas de estudiar movimientos de energía en forma de calor, o sea, temperatura básicamente, lo que vamos a estudiar son variaciones de temperatura, ¿sí? De un punto a otro punto, de un lugar a otro lugar, ¿sí? Lo que vamos a ver es que hay tres formas distintas de que ese viaje de energía pase, ¿sí?, suceda. Esas tres formas de transferencia de energía calórica son calorimetría, conducción y radiación. ¿Bien? Calorimetría, conducción y radiación. Hay otra más que se llama convección, pero convección no lo van a ver en esta materia, por lo menos. O quizás solamente se las van a nombrar, pero no se estudia. ¿Sí? Vamos a ver conducción, radiación y calorimetría. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, como les comenté, tenemos calorimetría, conducción y radiación, ¿sí? La primera que ustedes ven es calorimetría. Bueno, la calorimetría, vamos a poner así esto en color negro y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar acá con color rojito. La calorimetría básicamente es la transferencia de calor mediante ¿qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el medio, o sea, cuál es el método o el medio en el cual la calorimetría transfiere calor? ¿Alguien se acuerda? Es mediante, ¿sí?, procesos físicos y químicos, ¿sí? Los procesos físicos y químicos básicamente son, por ejemplo, los procesos físicos son los que suceden en un sistema en los cuales hay cambios de estado. Los cambios de estado son procesos físicos, ¿sí? Sean con un aumento de temperatura o con disminución de temperatura. Mientras que los procesos químicos son mediante reacciones químicas, que pueden ser reacciones de combustión o de formación, etc. ¿Sí? Mayormente ustedes seguramente van a ver procesos físicos, no se van a meter tanto con la química, sino que son más cosas de física, por algo que se llama biofísica la materia. ¿Sí? Por otro lado, la conducción, ¿sí?, es transferencia de calor, ¿sí?, mediante, ranking que acá, a este muchacho de acá lo vamos a sacar para allá, para allá, bien, mediante el contacto de las moléculas de los materiales, ¿sí?
En este caso, la conducción, ¿sí?, es transferencia, ¿sí?, de calor, pero mediante el contacto de los materiales. O sea, vamos a tener dos materiales, ¿sí?, y vamos a estudiar cómo es que el calor viaja de una zona más caliente a una zona más fría, pero por el contacto de dos materiales. Por ejemplo, si ustedes apoyan una, eh, una pava caliente arriba de una mesa de madera, ¿qué va a pasar? Al cabo de unos segundos, cuando saquen la pava de la mesa, ¿cómo va a estar? Va a estar más caliente, lógicamente, ¿no? O sea, la mesa estaba fría, ¿sí?, y el calor de la pava, ¿sí?, va a transferir el calor, su propio calor lo va a transferir a la madera de la mesa mediante un proceso de conducción, ¿sí? No mediante calorimetría, porque ahí no hay ningún proceso físico o químico, sino mediante conducción, que es mediante el contacto, ¿sí?, de las moléculas de los materiales. ¿Bien? ¿Dudas por ahora de qué es calorimetría y qué es conducción? Yo explico teóricamente qué es cada cosa, después nos metemos con lo que es fórmula, ¿sí? Pero por ahora se entiende qué es calorimetría, qué es conducción. Sí, Helen. Pensé que levantar la mano. Bien, perfecto. Entonces, la conducción, ¿sí?, como es el contacto entre las partículas, o sea, son de los materiales, se dan sólidos, ¿sí? Se dan sólidos. La calorimetría, eh, en su defecto, no importa el estado de agregación, se puede dar tanto en sólidos, líquidos o gases. ¿Bien? Y el último que nos queda, ¿sí?, es la radiación, ¿sí? La radiación, por ahí es el más raro de los que vamos a ver, es transferencia de calor, pero es mediante ondas electromagnéticas, ¿sí? Básicamente es la misma radiación que ustedes escuchan, o no sé si vieron la serie Chernobyl, o escuchan algo relacionado con algo relacionado con la energía nuclear o ese tipo de cosas. Bueno, esa es o sea, es el mismo método, ¿sí? O sea, se transfiere calor mediante ondas electromagnéticas, ¿sí? Y lo que tiene este método es que no requiere de un medio para la propagación, ¿sí? No necesita, incluso no necesita ni del aire para que la radiación exista. La radiación puede existir incluso en el medio del espacio donde no hay aire, ¿sí? Por eso es tan dañina para el cuerpo humano, ¿sí?, la radiación. Habrán visto, no sé, noticias que cuando, bueno, uno se expone a la radiación, generalmente tiene riesgo de después enfermarse de cáncer o tener problemas en la piel, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos estos tres métodos bien diferenciados de formas de transferir energía calórica, ¿sí? Calorimetría, que es mediante procesos físicos o químicos, generalmente cambios de estado. La conducción, que es transferencia de calor mediante el contacto de los materiales, ¿sí?, generalmente sólidos. Y por último, la radiación, que es la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas, ¿sí?, y no requiere de un medio para la propagación, ¿sí? O sea que las ondas electromagnéticas pueden propagarse a través de cualquier medio y pueden atravesar paredes, etcétera, o sea, cosas que ustedes por ahí habrán escuchado, ¿sí? O sea, es que la radiación es como súper nociva, ¿bien? Entonces, bueno, este fue como el paneo teórico de los tres métodos que ustedes ya habrán visto y, bueno, y estamos repasando hoy, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora un poquito de las fórmulas, ¿sí? Banqueme que estoy buscando un diagramita, el diagrama de calor, Ahí voy a compartir un diagrama, quiero que ustedes me digan si esto ustedes ya lo vieron. Seguramente lo vieron, pero bueno, ahí va. Vamos a copiar la imagen y lo vamos a pegar acá. Bueno, bien. Tuki, tuki. Bueno, ahí está. ¿Alguna vez vieron un diagrama como este? Como el de la imagen. ¿No? Bueno. Quizás
quizás no avanzaron mucho en las guías, pero sí, o sea, la idea es que sí, que lo hayan visto, ¿sí? Eh, todos los ejercicios que ustedes hagan de calorimetría van a tener un gráfico asociado como este, ¿sí? O sea, ¿por qué les muestro este gráfico? Porque si ustedes entienden este gráfico, básicamente entienden el método de calorimetría, ¿bien? Vamos a hacer una cosa, se los voy a simplificar un poquito más. Esto que dice acá, energía cinética crece, energía cinética constante, energía potencial aumenta, ignórenlo, ¿sí? Esto de acá, hago así, y le voy a poner, no le den bolilla, ¿sí? A esto de acá no le den bolilla. Si quieren sabérselo, sépanselo, pero nunca le van a preguntar nada relacionado con esto, ¿sí? Lo que sí quiero que ustedes entiendan es que esto es un gráfico, ¿sí? Como podemos ver, que es de temperatura, ¿sí? Temperatura, que esto se mide en grados Celsius, ¿sí? Versus calor, ¿sí? Que calor es Q y esto se mide en calorías, ¿sí? Básicamente el calor es lo que ustedes van a medir y van a calcular en cada uno de estos tres métodos de transferencia de calor, ¿sí? O sea, el resultado siempre va a estar en calorías o en calorías sobre segundo, ¿sí? Pero siempre van a ser calorías. Ustedes, lógicamente, si estamos viendo método de transferencia de calor, vamos a calcular calores, ¿sí? O cosas relacionadas con el calor. Y el calor se mide en calorías. Bien, entonces, lo que tenemos acá es un gráfico donde el eje vertical es temperatura y el eje horizontal es calor. Bien, ¿cómo se representa este calor? Bueno, básicamente el calor termina siendo esto. Imagínense que acá tenemos un recipiente y el calor no es ni más ni menos que fuego. ¿Sí? El calor es una llama que está calentando un sistema. Bien, eso es calor. Bien, el calor Q es esto. Cuando ustedes le añaden calor a un sistema, lo que están haciendo es aumentarle la temperatura. ¿Sí? Eso es añadirle calor a algo. Entonces, acá tenemos un diagrama, ¿sí? De estados. ¿Sí? Acá, si leen acá, con un poquito más de zoom, acá tenemos los diferentes estados de agregación. Acá no dice qué sustancia es esta. Esto es un diagrama general, genérico. ¿Bien? Pero traigamos a la más famosa de todas, y que espero yo que sepan cuáles son sus temperaturas de ebullición y fusión, si no me asustaría, que es el agua, ¿sí? Que es la sustancia más conocida, ¿sí? Para hacer este tipo de estudios, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la temperatura de ebullición del agua? ¿Quién me dice? 100, 100 grados. ¿Y la temperatura de fusión? 0. 0 grados. Excelente. Ojo con esto tienen que saberlo porque en ningún ejercicio les van a aclarar cuáles son las temperaturas de ebullición y fusión del agua, ¿sí? Siempre ya lo van a dar por sabido los docentes. Si es otras sustancias, lógicamente les van a decir, ¿sí? Pero generalmente es el agua. ¿Bien? Entonces, fíjense una cosa, todo lo que esté por debajo de los 0 grados, ¿sí? Fíjense que acá tenemos 0 grados acá y 100 grados acá. Todo lo que esté por debajo de los 0 grados es el estado sólido. ¿Ven? Es el estado sólido. Todo lo que esté entre 0 y 100 grados es el estado líquido. ¿Sí? Porque el agua cuando está entre 0 y 100 grados está en formato líquido. Y todo lo que esté por encima de los 100 grados está en estado gaseoso. ¿Bien? ¿Hasta ahí van entendiendo el gráfico este? Perfecto. Cualquier cosa me preguntan. Me paran y me dicen, che, no entiendo por qué esto es así, por qué esto es así. Bien. Entonces, fíjense una cosa. Tratemos de encontrar algún patrón por acá. Yo tengo el estado sólido. Tengo hielo, ¿no? El agua en estado sólido es hielo, ¿no? Antes de que, o sea, yo si quiero pasar de estado sólido a estado líquido, necesito sí o sí que el agua se derrita, ¿no? O sea que necesito que haya un proceso que se llama fusión, ¿sí? Que es el cambio de estado sólido a líquido, ¿no? Entonces fíjense que justamente donde yo tengo la fusión, tengo como un escaloncito así que es constante. La temperatura es constante acá, ¿ven?
yo vengo con tengo un aumento de temperatura y un aumento de calor. ¿Sí? Si se fijan, por ejemplo, acá tengo, no sé, calor 5 y acá tengo calor 10. Bueno, la temperatura también está aumentando. Si se fijan, la temperatura aumenta. Si aumenta Q, aumenta la temperatura. Pero cuando yo estoy acá, en 0 grados centígrados, la temperatura no aumenta más. La temperatura se queda constante, pero el calor sigue aumentando. Yo sigo acá con la hornalla prendida. ¿Sí? Estoy acumulando calor. ¿Sí? ¿Y por qué acumulo calor? Porque yo necesito, para justamente romper esta estructura sólida, donde tengo todos los átomos súper como agarraditos entre sí, formando un hielo, a eso de una forma hay que desarmarlo. Bueno, eso se desarma acumulando calor, acumulando energía y rompiendo toda esa estructura atómica que tiene el agua en estado sólido. ¿Bien? Entonces, eso lleva un tiempo. Ese tiempo, todo ese tiempo que acumula calor, ¿sí? El agua se va a ir derritiendo. O sea, el hielo se va a ir derritiendo. Cuando todo el hielo se termina de derretir, estoy acá en el punto C. A partir del punto C, fíjese que la temperatura comienza de vuelta a aumentar. Porque ahora ya no tengo más. Acá tengo hielo y acá tengo agua con pedazos de hielo. Y acá tengo agua pura. Una vez que tengo agua pura, ahora el agua se va a empezar a calentar. Y después fíjense que el proceso se vuelve a repetir cuando entro en la vaporización. El agua líquida va a empezar a evaporarse, ¿sí? Y no va a aumentar su temperatura, va a quedarse clavada en 100 grados hasta que no haya más agua líquida. Una vez que no haya más agua en formato líquido, la temperatura va a ser de 100 y recién cuando ya no haya más agua líquida, ahí va a empezar a aumentar de vuelta su temperatura. A todo esto el calor siguió aumentando. El calor aumenta constantemente. ¿Sí? Lo único que no aumenta constantemente es la temperatura, que se queda constante en los cambios de estado. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas con esto? ¿Nadie? Bueno. Entonces, ¿para qué hice toda esta introducción? Bueno, siempre que hay cambios de estado, nosotros tenemos calor latente, QL. Siempre que no haya cambio de estado, o sea que el agua líquida sea en todo el proceso líquido o en todo el proceso sea sólido, lo que yo tengo es un calor sensible. Calor sensible, calor sensible. ¿Sí? ¿Por qué tengo dos calores distintos? Porque si se fijan, en el calor latente no hay cambio de temperatura. Mientras que en el calor sensible sí hay un cambio de temperatura. Entonces las fórmulas son distintas. ¿Sí? Entonces de acá yo saco las únicas dos formulitas que tengo de calorimetría, que son calor sensible y calor latente. Y estas dos fórmulas son las que ustedes van a usar para hacer todos los ejercicios de la guía. Bien. El calor sensible, ¿sí?, va a ser igual a la masa, que en este caso sería agua, por la constante de calor específico, que es un número, ¿sí?, que es una constante, que generalmente se las dan como dato. Y si no se las dan como dato, la tienen que calcular. Por delta T. Y el calor latente, que es el calor que se calcula en los cambios de estado, es igual a la masa por la constante de calor latente, que se representa con la letra L, y que puede ser de solidificación, o sea sería de fusión, o de vaporización. ¿Sí? Pueden tener la de fusión o la de vaporización. ¿Sí? Estas son las dos formulitas. ¿Qué unidades tenemos que usar? Bueno, las unidades que tenemos que usar son las siguientes. La temperatura va en grados Celsius. Ni se les ocurra poner grados Kelvin. ¿Sí? Grados Celsius. Luego, la masa va en gramos. No usen kilogramos, usen gramos acá. El calor son calorías. ¿Sí? Y la constante de calor específico, ¿sí?, son calorías sobre gramo por grado Celsius.
Mientras que acá abajo tenemos gramos y acá tenemos caloría sobre gramo. Y acá de vuelta el calor va en calorías. ¿Se entendió esto más o menos? ¿Alguna duda con esto? Ahora vamos a hacer un ejercicio de calorimetría. ¿Me puedes explicar un poquito la fórmula de calor latente que no escuché? Sería masa por... L. Masa por L. L, ¿sí? Ajá, L es la constante, en vez de ser la constante de calor específico, es la constante de calor latente. ok, ¿Sí? Y que puede ser de fusión o de vaporización. bien, Bien. gracias. Ahora vamos a dar un ejercicio de ejemplo. Voy a agarrar cualquiera que esté acá en la guía. Uno, lo más sencillo, para hacerlo lo más rápido posible. Estoy entre el 2 y el 3. Vamos a hacer el 3. A ver. Sí, vamos a hacer el 3. Esperen que me traigo la consigna. Para que vean cómo aplicamos esto, ¿sí? Bueno, fíjense una cosa. Acá me están preguntando cuál es la variación de temperatura que sufre un trozo de latón. O sea, fíjense que acá no siempre es agua, ¿sí? Yo usé el ejemplo del agua acá para que sea lo más fácil posible, pero pueden tocarle cualquier cosa. El latón es un cacho de lata, o sea, la lata. El material que tiene una lata, eso es latón. De 450 gramos al perder 1800 calorías. ¿Sí? Y fíjense que acá me están dando como dato, ¿qué cosa? La constante de calor específico, CE. Esto es CE, el CE del latón sería. Y acá está el valor, ¿ven? 0,094 calorías sobre gramo por grado Celsius. ¿Bien? Entonces, fíjense una cosita. Si me está preguntando la variación de la temperatura, ¿sí? ¿Qué calor es el que tengo que plantear? ¿El calor latente o el calor sensible? ¿Qué les parece a ustedes? Si tengo un cambio de temperatura. El calor latente. ¿Qué dice la fórmula del calor latente? QL. Ah, calor sensible. Calor sensible. Exactamente. El calor latente es justamente cuando no hay cambio de temperatura. Calor latente, calor Ah, latente, la temperatura es constante, se queda clavadita. Acá ok. me está diciendo de que hay una variación de temperatura. O sea que yo estoy, para este problema del latón, no sé dónde estoy en este diagrama, pero debo estar en alguna de estas rampas. Seguramente estoy en la primera rampita porque tengo latón en estado sólido, entiendo yo. Si dice que es un trozo de latón, tengo un pedazo de lata. Debo estar en la rampita de acá al principio. ¿Sí? Por eso les digo que todo ejercicio de calorimetría tiene un gráfico de este tipo que ustedes pueden plantear para entender mejor el problema, si así quisieran. ¿Sí? Tampoco hace falta que lo hagan a mano, pueden agarrarse una imagen de internet y hacerlo con eso. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es plantear el calor sensible. Bueno, planteamos QS es igual a masa por constante del calor específico por delta T. ¿Sí? Bueno, hagamos otro análisis. Acá me dice perder. ¿Sí? Dice que pierde 1800 calorías. O sea que si está en calorías, este dato de acá claramente es el calor sensible, ¿cierto? Entonces, yo tengo calor sensible que es 1800. Tengo 450 que es la masa. Y tengo acá como dato también la constante de calor específico. O sea que tengo esto como dato, tengo esto como dato, tengo esto como dato, y mi única incógnita es el delta de temperatura. ¿Correcto? Es la única incógnita. Así que es bastante sencillo este ejercicio. Lo único que tiene que quizás interesante este ejercicio es que acá a ustedes siempre les van a presentar dos escenarios. Cuando hay pérdida de calor y cuando hay ganancia de calor. Porque el problema podría haber dicho, en vez de decir al ganar 1800 calorías, podría decir
perdón, en vez de decir al perder, como está diciendo acá, podría decir al ganar 1800 calorías. ¿Y qué me determina si pierde o gana calor? ¿Qué es lo que me determina esa acción en el valor del calor? ¿Qué significa? ¿Qué me determina si pierde o gana? Exactamente, Eric. El signo. Cuando hay pérdida de calor, ustedes tienen que plantear de que el signo es negativo. Mientras que cuando hay ganancia de calor, el signo es positivo. ¿Sí? Cuando se pierde el calor va negativo. Cuando se gana calor, el calor es positivo. Entonces acá lo que vamos a hacer es plantear este calor sensible, que es 1800, con un signo negativo. ¿Sí? Acá ponemos menos 1800. Entonces ustedes siempre tienen que estar atentos si les dicen si gana o pierde. Y acá vamos a poner 450 gramos. Y acá vamos a poner la constante esta del latón. Bien, bueno, ya está. El problema prácticamente se resuelve solo, ¿sí? No hay que agarrar la calculadora. ¿Cómo resolverían esa ecuación ustedes? Pueden resolverla, ¿no? No tienen dudas de cómo hacerlo. Se despeja delta T. Se despeja delta T. ¿Cómo se despeja delta T? Pasando todo lo otro dividiendo. Exactamente, me va a quedar, aquí estoy haciendo la cuenta, menos 1800 sobre 450 por 0,094. Me da menos 42,55. ¿Sí? Ustedes después lo pueden chequear. Esto me da menos 42,55 grados Celsius. Esto, ¿sí? Pueden ver de que las calorías se me cancelan y estos gramos se me cancelan y me queda Celsius, ¿sí? Acá arriba. Este Celsius pasa para arriba multiplicando y me queda menos 42,55 grados Celsius. ¿Qué significa que un delta T tenga signo negativo? ¿Qué significa que un delta T tenga signo negativo? Los escucho. ¿Es lo mismo que D positivo que negativo? Ustedes vieron trabajo de energía para el primer parcial, ¿no? Y ustedes vieron, por ejemplo, delta energía cinética, delta energía mecánica, vieron también delta presión. Bueno, cuando un delta algo da negativo, ¿qué significa? ¿O qué significa que dé positivo? Un delta algo. ¿Nadie sabe? Bueno, ¿ven? Entonces, por estas cosas que parecen una pavada, ¿sí? Por eso les digo que traten de entender qué es lo que están haciendo cuando resuelven 820 parciales antes de rendir la semana anterior, porque si ustedes entienden lo que hacen, pueden darse cuenta si lo que están haciendo tiene algo de sentido o no tiene nada de sentido, ¿sí? Cuando un delta T o un delta cualquier cosa tiene un signo negativo, significa de que hay una disminución de esa variable, o sea que la temperatura disminuyó. Si el delta T tiene un signo positivo adelante, significa de que hubo un aumento de temperatura, ¿sí? Entonces tratemos de enfocarnos en el porqué de las cosas y qué significa cada cosa. Después nos tiramos a resolver parciales, ¿sí? Esto significa de que el latón se enfrió 42,55 grados
Celsius. ¿Sí? En este parcial sobre todo van a haber un montonazo de problemas con deltas de distintas variables, ¿sí? Así que traten de entender estas cosas para que después no se les haga una bola de nieve gigante la semana previa a rendir, ¿sí? Y acá el problema ya terminó, ¿sí? Fíjense que básicamente lo que hay que aplicar son estas fórmulas que son súper sencillas, ¿sí? Y no hay mucha más vuelta que eso, ¿sí? Algo importante que voy a dejar acá de chapa es que siempre que les digan que el sistema está en equilibrio, ustedes deben plantear que la sumatoria de todos los calores debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces lo dejo acá. Esto total, después se los mando unos apuntes y queda grabado. Pero van a hacer ejercicios seguramente que les digan que el sistema está en equilibrio. Cuando les dice que el sistema está en equilibrio, ustedes tienen que plantear que la suma de los calores debe ser igual a 0. ¿Sí? Bien. Paso a conducción, entonces. ¿Dudas con calorimetría? ¿Está todo claro? Ok. Vamos con conducción, entonces. Conducción, ¿sí? Es más fácil todavía que calorimetría, porque no hay grafiquito, no hay nada. Hay una sola fórmula, ¿sí? Fourier, Fourier fue el que estudió la conducción, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver acá es una ley que se llama Ley de Fourier. Ley de Fourier, ¿sí? Porque fue el que estudió esto. Básicamente para lo que es conducción, nosotros vamos a ver de que no vamos a calcular calores, sino que vamos a calcular son potencias caloríficas. O sea, vamos a hacer calor dividido tiempo. Ustedes se acuerdan que cuando vieron trabajo de energía, la potencia era el trabajo dividido el tiempo. Bueno, nosotros vamos a hacer algo parecido a lo de trabajo de energía, pero con conducción, ¿sí? Vamos a calcular el Q dividido el tiempo. Entonces, vamos a tener potencia es igual a Q, que es el calor que se transportó en la conducción, dividido delta T. ¿Sí? Delta T es el tiempo. ¿Y a qué es igual esto? Bueno, acá la fórmula esta, algunos se las van a dar con un signo menos, otros sin un signo menos. A mí me gusta la que no tiene el signo menos, así que usen lo que ustedes quieran. La fórmula es la siguiente. Es constante K, que la constante K es algo similar a la constante esta o esta, ¿sí? Dependen del material. Vieron que acá el latón tenía una constante, bueno, el agua tiene otra constante, el aceite tiene otra. Bueno, acá pasa lo mismo. Esto es una constante K que se llama constante de conducción. La madera tiene un valor de K, el metal tiene otro valor de K, el oro tiene otro valor de K, ¿sí? Así que esto es una constante que se las van a dar, o en su defecto van a tener que calcularla, ¿sí? Por área, ahora vemos qué es esta área, por, ojito acá, temperatura caliente menos temperatura fría. Fíjense que yo no puse delta T, ¿sí? Ojito con esto. Yo no puse delta T. Puse temperatura caliente menos temperatura fría. Después vemos por qué yo no pongo delta T. Y acá abajo dividimos por el espesor, ¿sí? Y déjenme poner un asterisco acá. Puede ser espesor o delta X o largo. Dependiendo del problema, lo que ustedes pongan acá abajo se puede adaptar a cualquiera de estas tres cosas. Puede ser espesor, o puede ser largo, o puede ser delta X. ¿Bien? ¿Cuáles son las fórmulas? Bueno, las fórmulas van a ser, las unidades. A mí me gusta siempre hacer énfasis por ahí en las unidades de cada cosa para que a usted ya le quede y no tengan esa duda antes de arrancar a calcular las cosas.
Ahora vamos a ver igualmente esta área de dónde sale. Las áreas, como todo área, ¿no? Va en metros cuadrados. O sea, puede ir en centímetros cuadrados también, pero siempre debemos usar el sistema MKS, ¿sí? Si van a usar centímetros cuadrados, si van a usar centímetros, bueno, que sean centímetros cuadrados, no pongan centímetros, ¿bien? Luego, la temperatura acá va en Kelvin, ¿sí? No va en Celsius. Después, acá abajo, lógicamente, este espesor va en metros. Acá esto va a ser calorías sobre segundo, ¿sí? O watts, ¿sí? Watts. ¿Se acuerdan que cuando vino en trabajo de energía la potencia ustedes lo voy a poner como joule sobre segundo o como watts? ¿Bien? Bueno, acá es lo mismo. Y acá la constante K va en... Esto tiene que darme en... Esto es caloría sobre segundo por metro por Kelvin. Tiene esas unidades feas, la constante K. ¿Bien? Ahora, vamos con un ejemplo, el ejemplo hogareño que les expliqué hoy. Ustedes tienen una mesa, tuki, ahí, y ustedes apoyan una pava es una pava arriba de la mesa, ¿no? Y esta pava está, bueno, recién sacada del hornalla, está caliente, ¿no? Bueno, ¿qué va a terminar pasando acá? La temperatura que está súper alta de la pava va a transferirse a la madera de la mesa o al material que sea de la mesa. Bien, entonces, si yo ahora cambio la perspectiva, ¿no? Y lo hago o sea, miro de arriba para abajo. Esta es la pava vista desde arriba, ¿correcto? O desde abajo, como ustedes quieran. Bueno, el área, ¿sí? que habíamos puesto en la fórmula de arriba es el área de contacto, ¿sí? En este caso, si la pava es circular, sería la superficie de la base de la pava, que es un círculo generalmente, o sea que sería pi por radio cuadrado. ¿Sí? Del primer parcial ustedes ya sacaron 820 superficies de círculos con lo de Bernoulli. ¿Sí? Así que esto no es algo nuevo para ustedes. Esta es el área. Y el famoso espesor es esto, es qué tan ancha es la mesa. O sea, qué tanto, ¿sí? Qué tanto la temperatura tiene que atravesar de arriba hacia abajo para que llegue al otro lado de la mesa. ¿Sí? O sea, la transferencia de calor, la medición se hace desde la superficie de apoyo hasta el otro lado. O sea, si acá está la pava, la temperatura caliente se mide acá y la temperatura fría se mide del otro lado. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, la temperatura caliente es la fuente de temperatura caliente. Y la temperatura fría es la fuente de la temperatura fría, que sería el otro lado de la mesa. ¿Sí? Más o menos entendió lo de conducción. Yo todavía no hice ni un ejercicio, sino únicamente expliqué la fórmula y un ejemplo hogareño como para que traten de entenderlo. ¿Más o menos entendió? ¿O chino básico? Bien. Joaquín, Laura, Meli, Agustín, Kiara. Sí, sí. Perfecto. Genial. Perfecto. Buenísimo. Genial. Ustedes, aunque no quieran hablar, de última hagan con la manito, ¿sí? Pero me quiero quedar tranquilo que por lo menos algo están entendiendo. Listo. No hay más que esto, ¿sí? O sea, esto es conducción. Por eso les decía que me parecía buena idea condensar los 3 métodos de transferencia de calor en una sola clase. Vamos a hacer ahora un ejercicio de la guía como para que vean cómo aplicamos esta fórmula horrible, ¿no? Por suerte hay un solo ejercicio, y se lo voy a hacer, de conducción en la guía,
que es el 16. ¿Dónde está? El de la frazada, ¿dónde está? El 15. Con lo que vemos hoy, ustedes ya pueden hacer hasta el ejercicio más o menos 20. 19, 20 por ahí. Voy a ir para acá arriba, a hacer el de conducción. No, pará. Voy a ponerlo acá abajo. Y voy a ver si puedo llevarme todo esto para otro lado. Mánquenme, que acomodo la pizarra. Por acá. Costadito. Por acá. Y hacemos así. Mánquenme un toque. Así organizo un poquito esto. ¿Está? Bien. Y apliquemos un poquito de la teoría rápida que acabamos de ver. Entonces, fíjense. Nos pide estimar, ¿sí? Dice estimar o calcular, es lo mismo, la cantidad de calor, ¿sí? La cantidad de calor que transmite por conducción, ya se los dice la consigna, que es lo que tienen que usar, una frazada que cubre a una persona que se halla en una habitación a 0 grados. ¿Sí? Considere que la superficie de la frazada en contacto con el cuerpo es 1 metro cuadrado. Y dice que el espesor de la frazada es de 1 centímetro. Y su coeficiente de conductividad térmica es esto de acá. ¿Sí? Este es el famoso K, coeficiente de conducción térmica. A ver, ¿cómo hacemos para entender esto? Dice, suponga que las temperaturas de la cara interior y de la cara exterior de la frazada son 33, la temperatura de la piel, y 0 grados. Bueno, básicamente la situación es esta. O sea, hagamos de cuenta que ustedes están sentados en algún lado, hace 0 grados, ¿sí? Hace 0 grados centígrados. Entonces están en el medio del bosque de noche. Y ustedes se ponen arriba, se envuelven con una frazada. La cara interior de la frazada es la temperatura de la piel, que dice que es de 33 grados Celsius. Y la de afuera es de 0 grados. ¿Está bien? ¿Se entiende la situación? Esta frazada, si le hacemos un zoom, lógicamente esta frazada tiene un respectivo espesor, ¿no? Que acá me dice que es de 1 centímetro. ¿Sí? Este es el famoso espesor que va en el denominador que está acá. ¿Sí? El espesor de la frazada. ¿Sí? Que es lo que tiene que viajar la temperatura del lado caliente al lado frío. Que es lo mismo que pasaba acá en la mesa, ¿sí? Que es el ancho de la mesa. Es lo que tiene que viajar la temperatura de un lado al otro, del lado caliente al lado frío. Bueno, acá es lo mismo. Acá adentro va a estar la temperatura caliente, que es donde van a estar ustedes, y acá afuera está el lado frío. Bien. Entonces hay que básicamente hacer exactamente lo mismo que hice acá con la mesa, pero con este otro caso de acá. ¿Sí? Con algunas cositas nada más, cambios mínimos que hay que hacer. Fíjense una cosa. Acá me pide, por un lado, la cantidad de calor por hora. ¿Sí? La cantidad de calor por hora. Ahora vemos cómo hacemos eso, ¿sí? Por defecto, esta fórmula de acá. ¿Qué unidad puse yo acá? Por defecto. ¿Calorías sobre? ¿Sobre qué? Hora. No, en la fórmula de acá. Segundo. Claro, o sea, Segundo. la fórmula de la ley de Fourier calcula la potencia de conducción por segundo, o sea, la cantidad de calorías por segundo. Porque si se fijan, la constante K, ¿sí? En el denominador tiene segundos, no horas. Así que ahora a lo último vamos a tener que hacer un cambio de unidad. ¿Sí? Pero esto no debería cambiar nuestro enfoque. ¿Sí?
La única complicación acá son un par de cositas con las unidades, ¿sí? Que son mínimas, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cómo sacarlas adelante. Vamos a plantear de vuelta la misma fórmula porque no hay otra. Es la única formulita que tenemos y es bastante sencilla, por suerte. Tenemos potencia de conducción es igual a Q sobre delta T, esto es igual a constante K por área por temperatura caliente menos temperatura fría, todo esto sobre el espesor. Bien, bueno, ¿qué pasa acá? Prestemos atención. La constante K me están dando en el denominador centímetros. ¿Sí? Centímetros. El espesor también me lo dan en centímetros. Y el área me lo dan en metros cuadrados. No sé ustedes, yo prefiero hacer un cambio de unidad antes que dos cambios de unidad. Yo prefiero pasar el área de metro cuadrado a centímetro cuadrado que pasar la frazada de centímetro a metro. Y sobre todo, acá está el conflicto, convertir esta constante a de calorías sobre centímetro por Celsius por segundo a calorías sobre metro por Celsius por segundo. Porque la verdad que hay que enroscarse un poquito en pasar estos centímetros a Celsius. Porque fíjense que no es que esté sola. ¿Sí? Yo preferiría dejar el espesor en centímetros y la constante K también con centímetros acá abajo y únicamente convertir el área que está en un metro cuadrado, convertirlo a un centímetro cuadrado. Perdón, a centímetros cuadrados que son 10.000 centímetros cuadrados. ¿Sí? Esa es la única problemática, entre comillas, del problema. Las unidades. Después es reemplazar y calcular. ¿Sí? Es meter cada uno de estos valores acá adentro y calcular. ¿Sí? Entonces vamos a calcular esto. La constante K. ¿Cuánto vale? Vale 8 por 10 a la menos 5. Bueno, ponemos entonces 8 por 10 a la menos 5 caloría sobre centímetro por Celsius por segundo por el área, que lo pasé a centímetros, el área es 10.000 centímetros cuadrados, por temperatura caliente menos temperatura fría. Ah, ¿por qué no pongo delta T? Porque, básicamente por lo que dice Fourier, no discutan lo que dice Fourier, la conducción siempre se da desde las zonas calientes a las zonas frías. Si ustedes plantean de que la conducción se da al revés, de zonas frías a zonas calientes, el ejercicio está mal. Bien, la conducción siempre se da de zonas calientes a zonas frías. La transferencia siempre se va de zonas calientes a zonas frías. ¿Sí? Ni se os ocurra hacer eso al revés. Entonces acá, básicamente, acá tenemos que poner la temperatura caliente menos la temperatura fría. ¿Sí? La temperatura caliente va a ser 33 más 273, ¿no? Porque hay que pasarlo a Kelvin esto. ¿Se acuerdan? Esto me da 306. ¿Sí? Ah, no, disculpen. Madre mía, chicos, madre mía. Acá la unidad esta va a depender de K. ¿Sí? La unidad de acá, ¿sí? La unidad puede ser tanto Celsius como Kelvin dependiendo de la unidad, ¿sí? Dependiendo de la unidad de la constante K. La constante K puede estar tanto en Kelvin como en Celsius. ¿Sí? Y acá voy a poner O Celsius también. O Celsius. ¿Está bien? Puede ser tanto Kelvin como Celsius. ¿Está claro eso? Así que no hace falta hacer la conversión acá. Yo por los dos igual lo hice, pero acá no hace falta. ¿Ok? Entonces acá va a ser 33 grados Celsius menos 0 grados Celsius. O sea, 33.
por el espesor. El espesor es 1 centímetro. Y listo. Lo que hay que hacer acá, bueno, es hacer todo todo el desfile de cancelaciones de unidades. Este Celsius se me va con este Celsius. Este centímetro de acá se me va con este centímetro. Y me queda calorías sobre segundo, que es justamente la unidad que yo quiero que me quede. Calorías sobre segundo. ¿Sí? Porque yo estoy calculando una potencia. Bien. Bueno, hay que meter esto en la calculadora y calcularlo. No hay mucha más vuelta que eso. Hay que lo meto y les digo cuánto da. Si algo no se entiende me dicen, por favor. Esto me da 26,4. calorías sobre segundo. Bien. El ejercicio podría haber terminado acá, pero no me están pidiendo cantidad de calor por segundo, me están pidiendo cantidad de calor por hora. ¿Sí? ¿Se les ocurre qué podría hacer yo acá para darle el broche de oro al problema? Si tengo la cantidad de calor en 1 segundo, ¿cómo hago para calcular la cantidad de calor en 1 hora? O en 2 horas, o en 3 horas, o en el tiempo que me digan. En un día, lo que sea. ¿Cómo hago para sacar la cantidad de calor en 1 hora? Hagan de cuenta que están en un parcial y les piden eso. ¿Qué harían? Multiplicar por 3600. Exactamente. Bien, María. Multiplicar por 3600 o plantear siempre la vieja y confiable regla de 3. ¿Sí? Si ustedes saben que en 1 segundo se transfirieron 26,4 calorías, bueno, en 3600 segundos, que son los segundos que hay en 1 hora, X calorías. Multiplican 3600 por 24 dividido 1 y le da la cantidad de calorías que hay en 1 hora. ¿Sí? Básicamente eso da 95.000, redondeado, ¿no? 95.000 calorías sobre hora. Esto también ustedes lo van a poder encontrar escrito como 95 kilocalorías sobre hora. Recuerden que la K es 1000, ¿sí? Y es una forma de escribir los números muy grandotes un poquito más acotados. ¿Sí? Bien. ¿Dudas con este ejercicio, con lo que es conducción? ¿Más o menos se entendió? O sea, es una sola fórmula, ¿eh? Es esa, nada más. Después, lógicamente, los ejercicios van a cambiar. En vez de pedirles la potencia de conducción, les van a pedir, no sé, qué tan ancha o qué tan o sea, no sé, otras cosas. Por ejemplo, cuál debe ser el área para que la potencia de calor sea tanto, cuál debe ser el espesor. Pero básicamente la fórmula que van a tener que usar es esta. ¿Sí? Algo que no haya entendido, una cancelación que haya hecho, alguna cosa que puse, ¿todo se entendió? Pregunten, porque después me dicen que todos entendieron todo, después llega el parcial y fueron. Bien. Mejor así. Bien, acá Google me dice que queda menos de 1 minuto en este link. Bien. Yo corto ahora. Ahora aprovecho ir al baño en una escapada y nos vemos en el otro link que les mandaron. Así vemos radiación. ¿Sí? Y hacemos algún ejercicio de radiación. Bien. Así que nos vemos en 3, 4, 5 minutos en el otro link. Ahí vengo yo. Mañana les llega, ¿sí? Mañana la clase les llega. ¿Ok? Solamente les va a llegar una notificación a Google Drive, ¿sí? O al mail seguramente, les va a llegar una notificación al mail y de ahí pueden ir al Google Drive y diga compartido conmigo, no sé si alguna vez entró a Google Drive, van a compartidos conmigo y les va a aparecer una carpetita donde están los apuntes estos que yo ya hice,
en la pizarra y además el video de la clase. ¿Sí? Así que bueno. Gracias. Chicos, cuídense. Nos vemos la próxima. Que tengan un buen fin de. Chau, chau.